Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ingrid Joana, soy estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán y en este espacio quiero compartirles lo que abordamos con mi grupo y es el conflicto armado en el macizo colombiano y su impacto en el café. Tengamos en cuenta que Colombia es un país muy rico en biodiversidad y recursos hídricos. Desde 1736, el café se convirtió en el cultivo más importante de la zona, símbolo cultural y un motor económico. Pero a raíz del conflicto armado que azotó la región, esto desenfocó y causó que todo se quedara en riesgo. Ahora, si hablamos desde un aspecto histórico sobre la llegada del café a Colombia en el macizo colombiano, fue desde 1736 y a mediados del siglo XX, grupos armados y el narcotráfico desestabilizaron profundamente la región, convirtiéndola en territorios cafeteros en zonas de violencia y disputa. Los conflictos que han generado a raíz del conflicto armado y este producto tan importante que es el café ha sido el desplazamiento, caída de ingresos, ruptura cultural, daño ambiental y cultivos ilícitos. Cuando hablamos del desplazamiento es de miles de personas que han tenido que abandonar sus tierras, reduciendo drásticamente la mano de obra y las cosechas. Dentro de la caída de los ingresos es referente a que hay menos producción de dinero para las familias y la inversión es poca. Cuando hablamos de un daño ambiental y relacionado con el conflicto armado, nos estamos referenciando a deforestaciones, fumigaciones, contaminaciones, degradación del suelo y afectación en la calidad del café. Cuando hablamos de una ruptura cultural, nos referimos al desplazamiento que rompió los lazos comunitarios y la identidad cafetera de generaciones. Si bien es cierto, el conflicto armado es una base que lo tenemos desde décadas, pues esto ha generalizado que miles y miles de personas tengan que abandonar sus tierras, dejando sus animales, sus cultivos a merced de nadie porque el conflicto armado y los grupos armados con amenazas y aún así con el desplazamiento forzado ha generalizado que muchas familias tengan que huir. Cuando hablamos de resiliencia y esperanza en cuanto al conflicto armado, nos estamos refiriendo a que los caficultores del macizo han demostrado una enorme resistencia. El café ha seguido siendo un fuente de subsistencia y símbolo de identidad. Con el Acuerdo de Paz de 2016 y la Ley de Víctimas del 2011, surgieron proyectos que usan el café como motor de reconciliación y desarrollo sostenible. Ahora bien, el conflicto armado ha dejado cicatrices profundas en el cultivo del café del macizo colombiano, sociales, económicas y ambientales. Comprender esta historia es esencialmente no solo para documentarla, sino también para construir paz y garantizar el futuro de una de las tradiciones más valiosas de Colombia. Es importante mencionar que el café del macizo colombiano no es solo una bebida, es la historia de un pueblo que ha sobrevivido a décadas de violencia sin rendirse. A cada taza que tomamos de café lo vemos como una carga de el esfuerzo silencioso de familias que, a pesar del miedo, la destrucción, la violencia y el desplazamiento, se aferraron a su tierra y aún a un cultivo como forma de resistencia y dignidad. El conflicto armado nos enseña no solamente a que esto es un aspecto que no debe dejar que los campesinos dejen de producir o dejen de cultivar sus tierras, pues nos enseña que la destrucción no solamente va a ser de que una entidad o una familia como tal tenga que abandonar, sino que son unir fuerzas con el fin de que
cada tierra y cada componente cultural crezca sin dejar que la violencia afecte tanto a sus familias como a una comunidad y a una sociedad entera. Si se pierde producción, se pierde identidad, memoria y futuro. Por eso, apostar por la paz en el macizo colombiano no es solo un acto político, es un acto de justicia que quienes han dado todo por mantener vivo un patrimonio que es grande de Colombia. Mientras haya un caficultor sembrando en medio de la adversidad, habrá esperanza y esa esperanza merece ser protegida. Ahora, cuando hablamos de un actor muy importante que ha venido haciendo el seguimiento del conflicto armado en nuestro país, hablamos del Centro Nacional de Memoria Histórica 2013, donde dice, basta ya, Colombia, memoria de guerra y dignidad. El conflicto armado en Colombia ha sido un proceso de violencia donde diferentes grupos armados han disputado territorios, política, economía, y esto ha generalizado que las sociedades se desintegren y muchas comunidades tengan que abandonar sus territorios por el miedo a ser asesinados o por el miedo a que puedan herir a uno de sus seres queridos o aún así al secuestro. Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, en el 2013 en Colombia, las afectaciones sociales, económicas y territoriales, especialmente en las zonas rurales del país, la violencia ha ejercido diferentes actores armados que ha provocado desplazamientos, pero esto no ha evitado que muchas personas se aferren a sus hogares con el fin de tener y aumentar sus cultivos y cambiar siembras y cosas ilícitas por una siembra de un grano de café que cambie sus vidas y que puedan ser reemplazados y brindando aún así la paz a sus familias.